¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer? Como empleado, ¿te sentís identificado en alguno de estos porcentajes? ¿Te ubicás en alguno de estos ítems? Vamos a estar hablando con Ramiro Albriego, que es investigador principal del Programa de Desarrollo Económico del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento. Vamos a darle la bienvenida de parte de todo el equipo de La Voz de la Ciudad. Ramiro, buen mediodía, ¿cómo estás? Muy bien, buen mediodía para ustedes. Gracias por atendernos. Analizando exhaustivamente estos porcentajes que ustedes estuvieron presentando, llevando una preocupación, digamos, para toda la gente que se encuentra en estas condiciones donde la distancia no existe a nivel laboral. Sí, claro, digamos que en la época prepandémica lo normal era trabajar en interacción y en contacto con otras personas, ¿no? Entonces, el desafío que representa el COVID cuando llegó fue inédito, o sea, es cambiar la forma en la cual hacemos todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno mira esos números, primero de proximidad física que están mostrando, después el tema de la ventilación en los espacios reducidos y las malas condiciones sanitarias, uno tiene que entender que quizás en el pasado no eran temas tan relevantes como de pronto emergen ahora, ¿no? Claro. O sea, lo que antes eran temas a mejorar, que estaban en la agenda igual de condiciones laborales, ahora se ponen como limitantes para poder trabajar, lo cual, o sea, se pone como urgente, algo que de todas maneras era importante antes de la pandemia, ¿no? Sí, urgente, que además tienen que adecuar el presupuesto a cada una de las empresas, ¿no? Porque en una situación donde tiene que haber distanciamiento social, también tienen que ampliar tal vez el lugar para trabajar o poner esas divisiones para que los empleados estén con ese distanciamiento. ¿Cómo ves la situación en cuanto a los empleados que dan a conocer estos porcentajes, que te dan a conocer la realidad con lo que se viene en el futuro? Porque claro, la vacuna todavía no está, tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir estando en distanciamiento social. ¿Cómo ves esa situación de cómo van a trabajar los empleados al mismo tiempo con los contagios de COVID que realmente pueden llegar a ser un poquito mayor? Sí, me parece que ahí es interesante primero notar que hubo una capacidad de adaptación del sector privado junto con el sector público para empezar a coordinar nuevas formas de trabajar, ¿no? Por ejemplo, lo que vos mencionabas recién, Belén, de la señalética en el puesto de trabajo, de mantener distanciamiento, de trabajar por turnos. Entonces, yo creo que primero hay que marcar que hubo un avance al respecto, en el sentido de que todos estamos ahora, por lo menos entendemos que acá tenemos que cuidarnos un poco más y tenemos que mantener la distancia. Ahora, ese es un primer paso. A partir de ahí, la pregunta es cómo resolvemos algo que es mucho más complejo. Por ejemplo, que incluye el transporte. Que hasta ahora la cuestión del transporte no estaba en discusión en términos de riesgos laborales y ahora es central para pensar el riesgo laboral. Claro. Por ejemplo, una persona que trabaja en servicio de limpieza, que puede tener bajo contacto en el puesto de trabajo, pero en realidad sí, no sé, en AMBA, 7 de cada 10 personas que trabajan en ese sector usan transporte público, entonces podemos tener ahí una instancia de contagio. Entonces, hacia adelante, la idea es cómo enriquecemos nuestro análisis y cómo nos preparamos mejor. Bien. Está claro que hemos decidido convivir con el virus, ¿no? Desde hace unos meses. Claro. La pregunta es cómo mejoramos esa convivencia, ¿no? Cómo empezamos a incorporar variables que antes estaban totalmente desconectadas y ahora las analizamos en conjunto para ver cómo no nos contagiamos cuando volvemos a trabajar. Es que es un hacia adelante, yo pensaría, en trabajar en ganar complejidad en el análisis, ¿no? Bien, Ramiro, no, simplemente aportar que es un arma de doble filo, como vos decís, si vamos a tomar esa decisión de convivir con el virus, tratar de que todo el entorno hasta llegar al trabajo y en el trayecto también sea un cuidado constante. ¿Hay inspecciones? ¿Alguien está llevando adelante ese tipo de controles en algunas empresas? Porque en el transporte público no sé si es tan exhaustivo, ¿no? Lo que es la limpieza y todo lo que es la sanitización. Sí, digamos que hay un conjunto de controles que se pusieron en práctica. También hay que entender que esto es totalmente novedoso. O sea, estamos acá frente a una reingeniería que no tiene ningún antecedente. Prueba y error. Entonces, eso quiere decir que hay mucho para mejorar al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un conjunto de protocolos, ¿no? Alrededor de 60 protocolos dando vueltas. Y, por ejemplo, hay muy poco diálogo entre los protocolos. Hay muy pocos sistemas de monitoreo del éxito de los protocolos. ¿Dónde están las buenas prácticas? ¿Dónde están las malas prácticas?
ese tipo de información que tendría que empezar a emerger del sistema de protocolos, no lo tenemos disponible. Y ahí habría que ajustar un poquito más la clavija del sistema. Bien, ¿cuál fue el porcentaje que más le llamó la atención en esta encuesta? Creo que el que muestran ahí al principio referido a la proximidad física, ¿no? A nosotros, a todos, a ustedes, a nosotros en nuestro trabajo, no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos interactuando con gente. Sí. Uno no se da cuenta porque así es como ocurre. Vamos al trabajo, subimos al ascensor, en la oficina charlamos con otro, vamos a la cocina. Hay un montón de instancias que uno lo toma como parte de la vida cotidiana y ahora tenemos que revisarlo. Cada una de esas instancias. Y entonces, la pregunta hacia adelante es, ¿podemos vivir en un mundo que sea no tan aglomerado, no tan de tocar gente? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿no? Claro. Y a ese número creo que es el principal desafío de cara hacia adelante, ¿no? Pensando que la vacuna todavía no llega. Y que venimos tan acostumbrados a otro tipo de realidad, ¿no? Al llegar, al saludarse, hola, ¿cómo te va? Después de por ahí un fin de semana o que alguien volvió de las vacaciones, ese reencuentro en el trabajo. Y más en Argentina, el día a día, ¿no? El beso, el abrazo, claro, que siempre juntarse fue a almorzar. Algo extraño para el resto del mundo, pero en Argentina era muy común todo eso. Y que hay que aprender a convivir con los no se puede o con distanciamiento. Sí, por eso mucho de las que son las prácticas y los comportamientos en Asia, por ejemplo, que a nosotros siempre nos llamaron la atención, ¿no? En un aeropuerto, en el trabajo, el poco contacto que hay. Quizás eso va a quedar hacia adelante en la pospandemia, ¿no? O sea, de mantener un distanciamiento un poco más grande, de cuidarse, de usar barbijo en muchas circunstancias. Eso ya lo vio en casos donde hay mucha polución en los países asiáticos y también donde hay mucha historia de virus, que acá no la teníamos. Claro. Entonces, en ese sentido creo que quizás hacia adelante nos va a quedar una práctica de menor contacto, ¿no? Y el trabajo en casa, ¿no? El home office también vino para quedarse. Claro, ahí nosotros también hicimos un estudio con números para ver cuál es el potencial de trabajo en casa y ahí se ve que es mucho más complejo que nomás tener una computadora en casa, ¿no? Entonces esto requiere una ingeniería y un trabajo de habilidades, que las empresas se piensen de nuevo, que nosotros pensemos cuáles son los espacios que no podemos perder. Porque las empresas necesitan igual que la gente interactúe en ciertos momentos. Entonces, si uno piensa pospandemia, yo creo que vamos a salir con un híbrido. No con gente en su casa todo el día, pero no con gente todo el día aglomerándose. No, vamos a salir con una especie de mixtura hacia adelante que va a haber que ir monitoreando y analizando hacia adelante. Perfecto. Muy claro. Ramiro, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros como siempre y por ayudarnos a entender estos porcentajes, bien digo, que estuvieron presentando. Un abrazo grande de parte de todo el equipo de La Voz de la Ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ramiro Albriago, investigador principal del Programa de Desarrollo Económico de CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento.